¿Quién dijo que el fútbol se vive cada 4 años? Aquí se habla de lo que pasa en la cancha y de lo que nadie se atreve a decir fuera de ella. Bienvenido a Mundialmente Local, el podcast donde el fútbol es excusa para hablar de todo, menos de lo obvio. ¿Qué tal, mundialistas? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro y en esta ocasión estaré hablando con ustedes repasando un poquito lo que pasó esta semana, sobre todo en la jornada de la Liga MX, la jornada 16, ya la penúltima jornada, antes de que ya empiece ahorita el fin de semana, sea la última jornada, y por fin conozcamos quiénes pasan directo, quiénes van al play-in y quiénes de plano tendrán que esperar hasta el próximo torneo para poder lograr algo. Mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Mundialmente Local. De igual manera, en este programa vamos a repasar lo que pasó en la vuelta de los cuartos de final de la Champions y analizar un poquito pues cuáles fueron los principales insights, momentos clave y sobre todo analizar pues qué se viene de cara para pues estas próximas semifinales y todo lo que va a pasar en este mundo del fútbol en los próximos días, semanas e incluso en el próximo mes. Bueno, empecemos. Como saben, la primera llave fue la del Arsenal contra el Real Madrid. No digo que sea la más importante, pero probablemente es la que tenía mayor expectativa debido a todo el contexto que había tenido el Real Madrid, sobre todo con equipos ingleses, las últimas remontadas que se han presentado pues en estos últimos años. Y entonces creo que esto era como algo bastante importante, que estaba toda la atención mediática, por así decirlo. Y pues obviamente todos saben, obviamente le vas al Barcelona, no le vas al Real Madrid, o simplemente pues no te importa ninguno de los dos, pero como quieras siempre te enteras qué pasa con alguno de ellos. Como sabemos, la primera vuelta quedó 3-0, que eso fue en el estadio de Arsenal, en el Emirates, y la segunda vuelta pues fue 2-1 en el Santiago Bernabéu. Como sabemos, en este partido de la primera vuelta, pues Declan Rice jugó el partidazo de su vida. Yo me imagino que pues esos dos tiros libres que hizo jamás en la vida los va a volver a hacer, o a lo mejor y sí, pero de esa manera, en ese mismo tiempo y todo eso, para mí que fue pues el mejor partido de su vida. Y yo como merengue la verdad es que pues sí sufrí bastante. Después de que vi el primer gol dije la verdad es que se clavó un golazo. Y después al punto de patear el segundo dije no, creo que lo va a meter desde ahí. O sea, es exactamente el mismo tiro. Y pues no creo que lo repita dos veces seguidas. Y mira, me cayó toda la boca. Pero bueno, sigamos. Con esto Arteta alcanza su primera semifinal desde 2009. Recordemos que el Arsenal no había llegado tan lejos en una instancia de Champions desde que estaban los Invencibles que ganaron, que conquistaron pues sí la Liga, que llegaron tan lejos en la Champions. Y pues también este dominio táctico se debe a los bloques altos, tanto Odegaard como Declan Rice, pues que declaran como esta presión en el medio campo, así como Saka, que traduce siempre esta buena presión, en a lo mejor guardar la bola, retenerla hacia arriba, y bien como tal vez no tengan como ese 9 nominal, que a lo mejor siempre se tiene como en el fútbol, como esa necesidad o esa especulación de que se requiere. El Arsenal la verdad es que supo manejar bien el partido, jugó bien a la contra con Martinelli, con Saka, entonces al final les cuenta pues esto fue lo que le dio la victoria. Además, el Arsenal recuperó la pelota 17 veces en el campo rival en la ida, lo cual esto pues fue pues bastante importante, ya que con esta ocasión pues se domina que, o más bien se determina que el Arsenal tuvo el dominio total durante los 180 minutos. De igual manera, creo que un factor muy importante fue que supieron neutralizar a Vinicius. No digo que sea un jugador determinante o jugador clave, que si bien se sabe que en Champions pues le va bastante bien, pero pues el hecho de que solamente haya rematado a puerta, que fue el gol que hizo durante los 180 minutos, creo que se habla muchísimo del valor y el trabajo defensivo que tuvo. Y como tal, pues también fue parte del error que tuvo Saliba en este gol de Vinicius, por lo que pues la defensa en líneas generales pues actuó bastante bien. Y pues también ya como último dato curioso, el Arsenal es el primer equipo inglés que deja fuera antes de semifinales, y esto pues ha ocurrido también la temporada pasada, donde el City eliminó pues, sí, al Real Madrid y ahora el Arsenal. Entonces creo que últimamente pues la historia dicta que pues sí que el Real Madrid le está costando bastante contra equipos ingleses. Y bueno, pasemos a la siguiente, pues sí, a la siguiente eliminatoria, que fue el París contra el Aston Villa, en donde en la primera vuelta quedó 3-1 bueno, que jugaban en París, y la segunda vuelta se jugó en el estadio del Aston Villa en Inglaterra. Y como sabemos el resultado fue 5-4 en favor del París, lo cual pues sí fue un partido bastante emocionante desde los 180 minutos. Y pues parte de las estadísticas son que el Aston Villa ganó el duelo físico, 17 entradas ganadas, y pues se quedó finalmente a un punto de igualar. Y de igual Kvaratskhelia participó en 3 de los 5 tantos, lo cual fue una clave en la dupla que tuvo con Xavi Simons,
para poder lograr pues esta victoria contundente. Y también Donnarumma, la verdad es que ahorita está en un nivel espectacular, logrando 9 atajadas en la serie, las cuales pues obviamente fueron clave para poder consagrarse y levantarse con la victoria. Y como un insight de valor es que a pesar de conceder 3 goles, el PSG avanza a semifinales consecutivas. Y Aston Villa es el primer club inglés que está fuera del Big Six en llegar tan lejos, esto es de 1982. Y en la tercera semifinal, en la tercera, perdón, cuartos de final, fue el Barcelona contra el Borussia Dortmund, que la verdad es que la primera vuelta pues fue bastante contundente y determinante para todo el transcurso de la eliminatoria, quedando 4-0. Entonces la verdad es que esto era bastante complicado para que el City, digo, para que el Borussia pudiera remontarlo. Sin embargo, pues fue un partido bastante interesante por parte de Guirassy, metiendo un hat-trick contra el Barcelona. Sin embargo, pues no fue suficiente para poder lograr o alcanzar esta, pues sí, la contundente victoria que tuvo en la ida. Y con esto Rafinha suma más de 12 goles y asistencias, siendo el máximo goleador del torneo. Ter Stegen salvó 6 remates, ya que sin él pues la eliminatoria se complicaba un poquillo. Y el Borussia Dortmund ganó duelos aéreos, la verdad es que fueron bastantes, pero pues faltó un poco de presión en esta parte, lo cual al final de cuentas pues sí no fue suficiente para poder pues sí poner un poco de nervios al Barcelona, y al final pues se terminó llevando la ida. Y con esto el Barcelona vuelve a semifinales de una Champions tras 6 años. Esto recordemos pues la última vez que sucedió fue contra el Liverpool, donde todos recordamos pues ese tiro de esquina de Alexander Arnold. Y con esto también eleva su invicto europeo a 10 juegos. Y ahorita trae una racha de 8 victorias, un empate y una derrota, lo cual son números bastante buenos y se perfila como una gran posibilidad de cara a levantarse con la Champions después de tantos años. Y en el último cuarto de final, la verdad es que también estuvo bastante interesante, el Inter de Milán contra el Bayern Múnich, y la ida que quedó 2-1, que se jugó en el Allianz Arena en Alemania, y la segunda vuelta que fue un empate a 2 en San Siro en Italia. Y con esto Lautaro confirma pues su gran estado físico y en forma, donde firmó 3 goles y una asistencia, que este gesto pues participó prácticamente en todos los tantos de la escuadra Azzurra, y con esto pues Lautaro confirma que está siendo un goleador top y que incluso pues sí podría pelear por algo más de lo que tal vez merecía el año pasado. Y Harry Kane anotó gol al 52 de la vuelta, pero luego falló una ocasión en el minuto 89, lo cual había forzado la próloga. Entonces, pues Harry Kane confirma que durante un tiempo más pues estará desafortunadamente sin levantar trofeos, al menos de manera, pues sí, en la Champions y de manera europea. Y el Inter es el primer club italiano que elimina al Bayern, esto desde la lluvia del 2016. Y Simone Inzaghi alcanza su segunda semifinal en 3 años. La verdad es que este técnico ha sido bastante constante y regular en los últimos años, y esto se ha traducido en llevar equipos italianos pues a una instancia tan lejos en las últimas temporadas de la Champions. Y como sabemos, las semifinales se jugarán el 29 y 30 de abril y el 6 y 7 de mayo, quedando los duelos Arsenal contra Paris Saint-Germain, ya que será un duelo bastante interesante, ya que son dos estilos completamente distintos. Mientras uno mantiene una presión alta y el otro es una posesión paciente. Entonces veamos quién de los dos es el primero que cede y de qué manera se decanta el partido. Y por otro lado tenemos a los jugadores que yo considero que actualmente, o al menos en Europa, se encuentran en mejor estado de forma, que sea Rafinha contra Lautaro, y teniendo al Barcelona y el Inter de Milán respectivamente. Esto la verdad será un duelo bastante interesante, que si la historia dicta que últimamente los encuentros pues los ha beneficiado al Inter en la historia reciente en la Champions, el Barça la verdad es que trae a un gran nivel, no solamente en la Liga, en la Copa. Entonces probablemente sea un duelo bastante interesante. Únicamente que el Barça pues en estas prácticamente 2-3 semanas se jugará la vida y se definirá muchísimo el futuro de sus 3 torneos. Veremos a ver qué tal le va. Y continuamos ahora con la Liga MX. Vamos a analizar lo que pasó en la jornada 16 de este Clausura 2025, que se llevó a mitad de semana. Probablemente pues te perdiste alguno de los partidos porque tal vez no eran de lo más atractivos, o simplemente fueron partidos que pues sí, que tal vez por el ser miércoles o jueves pues no tenía como este interés, y con todo el tema de la Champions. Entonces no te preocupes, que estoy aquí para resumírtelos, para decirte qué fue lo más importante y sobre todo para ya ir analizando de qué manera se van a ir acomodando las cosas de cara a esta última jornada que empieza el día de hoy. Para el primer partido de San Luis contra Toluca, se alzó Toluca con la victoria con un gol sorpresivo de Gallardo al minuto 16.
Y con esto es el sexto triunfo consecutivo. La verdad es que el Toluca con esto ya asegura el liderato y partido de vuelta en casa. Podrá descansar un poco más y recibir pues la vuelta en casa, que lo cual siempre es más cómodo. Al final el Toluca pues le ha ido bastante bien, ha tenido este torneo bastante consolidado y con esto pues afianza de una vez el liderato. Para el siguiente partido, Cruz Azul contra León. Este quedó en 2-1, favor del Cruz Azul y con una remontada al minuto 88. La máquina cierra el boleto directo a la liguilla y esto con 32 puntos y afianza su segundo lugar. En el tercer partido de Monterrey contra América fue un golazo en el minuto 75, el cual pues le dio la victoria a Monterrey por la parte mínima y los Rayos lograron frenar al campeón y saltan al octavo lugar con lo cual el América pierde la oportunidad de asaltar la cima. En el cuarto partido, Pachuca contra Tigres, la verdad es que fue un partido bastante, no digo que aburrido, pero bastante táctico, no tuvo muchas situaciones de emoción y al final el partido pues fue un 0-0. Con esta situación pues empatan y ambos estancan en el sexto y en el cuarto, entonces pues dependerán de ellos mismos para poder lograr afianzar el pase directo o quedarse en el play-in de cara a esta siguiente jornada. Para el siguiente partido, Chivas contra Puebla, Chivas alzó con la victoria 1-0 y pues el rebaño aún sueña con el play-in. Está en el lugar número 11 con 20 puntos, entonces de alguna manera todavía tiene esta esperanza. Y la verdad es que la tiene bastante materializada y todavía depende de ellos mismos. Para el siguiente partido, Juárez contra Necaxa, con un doblete del jugador. La verdad es que fue un partido bastante interesante, bastante táctico, que al final pues terminó en empate a 2 y ambos quedan en la raya. La verdad es que los dos están muy cerca del play-in. Necaxa en el lugar número 7 y Juárez en el lugar número 9. El siguiente partido, Atlas contra Querétaro, con un doblete del equipo rojinegro, se alzó con la victoria en casa y con esto pueden respirar y superar a Mazatlán por diferencia de goles. Entonces pues aún todas estas cosas por verse. Y Tijuana contra Mazatlán, de igual manera Tijuana se alzó con la victoria en casa por 2-0 y con esto logra salir del fondo de alguna manera y todavía tiene cierta esperanza de lograr estar en el play-in, aunque todavía se ve algo complicado. Y para el cierre de la jornada, Pumas que se alzó con la victoria por 2 ante Santos, igual en casa. La verdad es que esta jornada fue de los locales. La verdad es que únicamente el partido de Toluca fue el único que logró ganar de visitante, pero de ahí en fuera los locales se alzaron con la victoria. Y con esta victoria Pumas queda en 10º lugar con 21 puntos y dependen de sí mismos para lograr meterse al play-in. Con esto la tabla general quedaría de la siguiente manera: Toluca con 36 puntos, Cruz Azul 32, América 31, Tigres 30, León 30, Pachuca 28, Necaxa 28, Monterrey 25, Juárez 24 y Pumas 21. Con lo siguiente queda lo próximo para analizar, que sería que pues el Toluca fue campeón de la fase regular y esto por primera vez desde hace casi 15 años, y esto pues se debe al posible efecto Mohamed, el cual logró consolidar bien al equipo, tener unas bases sólidas para pues trabajar, y con esto la verdad es que han logrado normalizarse y alcanzar un nivel bastante bueno. Veremos de qué manera este gran nivel lo logran materializar pues ya para la fase de la liguilla, que al final de cuentas pues es lo más importante. Llegarán en gran forma, entonces esperemos que se mantengan de esta misma manera. De igual manera, pues el América, el actual campeón, sufrió bastante, y esto pues con la ausencia de Diego Valdés y con lograron frenar a Henry Martin. La verdad es que sí les ha pesado bastante estas ausencias y pues veremos de qué manera se enfrentan en este último partido en la jornada, tanto Monterrey como América, porque dependen de sí mismos para asegurar el pase directo. Y pues de esta manera el play-in está al rojo vivo. Del 7º lugar al 12º solamente pues sí son 11 puntos. Y la última jornada traerá cruces directos entre Necaxa y Pumas y León Tigres, lo cual estarán partidos bastante interesantes que si son aficionados o simplemente les gusta pues sí ver el fútbol, seguirlo, la verdad es que serán partidos que valdrá la pena no perderse. Y ya para cerrar este programa, aquí les dejaré una de mis pequeñas proyecciones para los partidos, por si nos gustan a seguir. Yo la verdad es que con esto, veré qué tal me va y ya checaremos el lunes o el martes a ver cómo me fue con estos resultados. Yo pienso que el partido del viernes 18 de abril, que será en un momento, pues Puebla contra Necaxa, yo creo que algo muy importante será que pues Puebla solo juega por la multa del cociente y el Necaxa se mete directo si gana y combina resultados.
Los Rayos llevan 4 partidos jugados invictos, llevan 2 victorias y 2 empates. Y creo que Didier Cabindo pues reaparecerá como titular, lo cual será bastante importante y podrá hacer que los Rayos se alcen con un 2-1 contra Puebla. Para el partido del sábado de América contra Mazatlán, pues América busca asegurar el top 2. Mazatlán pelea por no ser el último del cociente y pues América tiene diferencia de más 15 goles en casa y Mazatlán pues tiene en la liga 3 derrotas. Además de eso, pues ya el América incorpora ya todas sus figuras, o al menos Henry y Diego. Entonces yo creo que será una victoria contundente para el América 3-0 para cerrar en casa el torneo. De igual manera, para el 19 de abril, el sábado, Juárez contra Querétaro, los Bravos necesitan amarrar la victoria para quedar en ese lugar número 9 y quizás poder subir. De ellos la verdad es que allá no se juega nada. Y Juárez perdió uno de los últimos 6 partidos como local. Por eso yo creo que Aitor García, pues que lleva 4 goles desde la jornada 12, será diferencial. Y yo considero que Juárez va a ganar 2-0. Para el siguiente partido, Toluca contra Cruz Azul, este será un duelo por el superliderato moral, ya que Toluca es el primero, suma 6 victorias seguidas. Y pues la máquina podría asegurar el subliderato si es que gana. Será un partido bastante interesante y bastante táctico, por lo que yo me iría por un empate a 1, ya que pues ambos serán un partido bastante pues sí táctico justamente y evitarán pues lesionarse, desgastarse de más y entonces yo creo que dividirán puntos. Para el siguiente partido, Tigres contra Pumas. Tigres necesita ganar para estar en el top 4 y asegurar su pase directo. Y los Pumas se juegan la vida en el play-in. Y recordamos que los auriazules no ganan en el Volcán desde el 2014. Y Guiñac igual va a estar de vuelta. Entonces yo imagino que va a ser un partido bastante cerrado, pero con una victoria de Tigres ya casi por el final. Entonces yo digo que mi pronóstico sería 2-1. Para el siguiente partido del Clásico Tapatío, este será un partido bastante interesante, ya que Atlas logró salvar el orgullo en la última jornada y Chivas necesita ganar y que Pumas pierda o que Juárez caiga para entrar al play-in. La verdad es que se ve bastante complicado, pero yo creo que Chivas va a ganar por 2-1, aunque sí es cierto, creo que le va a costar bastante y esto tal vez sea por remontada, tal vez Atlas tiene como este momentum, pero al final de cuentas creo que las Chivas se van a lograr imponer. Y para los últimos 3 partidos del domingo, Santos Laguna contra Tijuana, ninguno pelea por la liguilla, pero la verdad es que el cociente cuenta. Y solo saldrá de los 3 últimos puestos si puntúa, perdón. Entonces yo creo que será un empate a 1, la verdad es que será un partido bastante táctico también. La verdad es que a ningún equipo se juega nada, pero creo que al jugar en esa cancha se liberarán los puntos. Para el domingo 20 de abril, Atlas contra San Luis. Yo creo que los Tuzos pasan directo con un triunfo. Entonces para esto será un factor determinante. Y pues el San Luis ya prácticamente está eliminado y Pachuca es un visitante bastante sólido. Lleva 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Y recordemos que está Idrissi, que es el líder de asistencias de la liga, por lo que yo considero que Pachuca ganaría 2-0 este partido. Y el último partido, León contra Monterrey. Ambos equipos pueden subir al top 4 o caer al play-in, por lo que será un partido bastante importante para ambos. Pero hay que recordar que el León está invicto en casa, lleva 5 victorias, 3 derrotas y Rayados solamente llevan un triunfo fuera, por lo que esto siento que será decisivo y pues al final será un encuentro bastante atractivo, ya que veremos a James Rodríguez contra Sergio Ramos en esta figura de euros. Y al final creo que el partido será bastante abierto, será de ida y vuelta, que será un partido bastante lindo, pero al final el León se va a lanzar con la victoria 3-2. Y pues en resumen, ya con estos pronósticos tenemos ya la liguilla, que el Toluca va a quedar primero, Cruz Azul y América y Tigres pelean por el segundo y cuarto. El Cruz Azul pues a pesar del empate se puede mantener en el segundo lugar. El León puede subir al cuarto con la victoria, el Pachuca al quinto y Tigres caería al sexto. Esto basándonos en las estadísticas que estoy dando o en las predicciones. Y según mi predicción también el play-in, del séptimo al décimo, Necaxa quedaría 7, Monterrey 8, Juárez 9 y Pumas 10. Y Pumas se puede quedar en 11, pero pues la verdad es que como no dependen de ellos sería complicado que logren pasar. Y yo considero que pues Mazatlán seguiría último pese a la derrota, Puebla penúltimo y Xolos sería el equipo que conformaría esa tercia que quedarían multados por quedar en los últimos lugares. Y esto sería todo por el episodio del día de hoy. Déjenme en sus comentarios cuáles creen que sean los resultados, dejen su quiniela. Y si creen que estoy equivocado también díganmelo. Ojalá que si su equipo pues le va bastante mal en mi quiniela, que en la verdad no sea así. Pero esta es mi predicción, veremos qué tal se cumple, ya lo veremos el lunes o el martes.
Y les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Recuerden que esto es Mundialmente Locales y los vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Bye. Muchas gracias por escuchar Mundialmente Local. Si te gustó este after futbolero, compártelo y sígueme para que este proyecto crezca. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, el fútbol es global, pero las mejores historias son locales.